Khang, del curso de los días lunes. Tenemos hoy el honor de presentar a dos representantes del Instituto Men Tsee Khang, que es el Instituto de Medicina y Astrología de Dharamsala, fundado en 1961 por el Dalai Lama para enseñar a los emigrantes que se iban a Dharamsala continuar con la cultura tibetana de astrología, medicina, filosofía y todos los temas de la cultura general del Tíbet. Como ustedes saben, porque ya estudiando el cuarto camino de Yung, la enseñanza cultural de Oriente, tanto de la India como del hinduismo y del budismo, es integral. Arte, ciencia, filosofía y religión son una sola, como era en la antigüedad en la cultura griega. Ellos conservaron todavía ese sistema, que es extraño para nosotros, porque para nosotros todas las ciencias están totalmente fragmentadas y ahora súper fragmentadas. Así que van a tener que prestar mucha atención y eliminar todos los prejuicios que tengan con respecto a este modo de presentar la enseñanza de astrología y psicología hoy, y más adelante otros temas, porque para nuestra mentalidad occidental es difícil de entender, como mi experiencia personal como profesor de 60 años. Bueno, el Instituto Men Tsee Khang, como les dije, fue fundado en 1961 para recuperar toda la tradición del budismo y dar formación a toda la gente que iba a vivir en Dharamsala. Hoy nos hemos vienen invitados, primero hoy el doctor, hoy va a hablar el doctor Tenzin Gelek, acá es el doctor Tenzin Gelek, y luego el jueves 2 de junio sobre astrología, el astrólogo Juan Dorje, que se encuentra acá a mi derecha. Son dos jóvenes muy bien preparados, intensamente preparados, no estudian como acá 4 o 5 años, sino 20 años su tema, así que presten mucha atención porque les va a ser de mucha utilidad. No hace falta. Especialmente la medicina de ellos no es como la nuestra, que es sintomática. La medicina de ellos es preventiva, o sea, aunque uno no esté enfermo, le dan medicamentos para que uno, cuando vaya envejeciendo, como me pasó a mí, no tenga tantos problemas de salud. Así, esa es la prevención, cosa desconocida en la medicina occidental. Es interesante que preste atención a eso. ¿Y por qué con la astrología? Porque ustedes ven que en el cuarto camino enseñamos también astrología junto con los problemas psicológicos y físicos también. Así que por lo menos están avisados de cómo es el tema. Bueno, los dejo entonces con el doctor Tenzin Gelek. Tuje rowe dunze chomden den senzan dembe ngin jwe tungi tu sum nese sangye menjela benjura la chatse. So by praying to the medicine Buddha, I'm very much thank you to our Aztlan director, Dr. Liu, for the overall introduction about Tibetan medicine or Tibetan culture as a whole. And I also very much thank you to Aztlan Association for this great initiation with the Men Tsee Khang. A través de la oración al Buda de la medicina, él está agradecido al excelente nuestro director y también a la organización Aztlan, de la Escuela Aztlan, por esta iniciativa que se ha llevado a cabo y por la introducción también que se hizo de la institución de ellos, ¿no? Yeah. Okay. So on behalf of Men Tsee Khang Institution, I would like to say thank you very much. De parte de la institución del Instituto Men Tsee Khang, dice muchas gracias a todos por estar aquí. So now let me begin about the introduction of Tibetan medicine by feeling the presence and blessing of His Holiness the Dalai Lama right now
in Aztlan association with us. Bueno, al introducir la medicina tibetana, estamos agradecidos y en presencia en este mismo momento de su santidad, el Dalai Lama, conjuntamente con la asociación, con la Escuela Aztlan. Actually, when we talk about the Tibetan culture and Tibetan Buddhism and all these things, especially to the Western world, Cuando hablamos de la medicina tibetana, la cultura tibetana, especialmente al mundo occidental, so it's not like for personal feeling, it's not like we are just propaganda. It's not like a propaganda. promoven, sí. Because promoting this kind of culture is because this culture has something like beyond religion. As a human being, we can learn something from here. That's why we are all the way from India to here, and very happy to be here with you all. Cuando ellos difunden la cultura tibetana, no es algo propagandístico, sino porque todos somos una sola humanidad. So Ellos now, sorry. están muy contentos de estar aquí con nosotros desde la India, desde donde han venido. So now, may I sit and let me introduce a brief on Tibetan medicine. Thank you. Permítame tomar asiento y darles una breve introducción de la medicina tibetana. Muchas gracias. So Tibetan medicine, maybe most of you heard about it, or maybe you have some foundation, or you may know, you may study, some of you may have studied about it, what is long, Tipa, Peking, and before. Quizás todos han escuchado, algo sepan de la medicina tibetana o hayan escuchado los tres modos del diagnóstico tibetano de las formas de la energía Lung, Tipa y Becken. Quizás todos algo hayan escuchado. Yeah. So Tibetan medicine, actually, it is a healing science of Tibet. En realidad, la medicina tibetana es la ciencia de sanación del Tíbet. Yeah, and it has a history of more than 2,500 years. Tiene una historia de más de 2500 años. So Tibetan medicine is really associated or based on Buddhist philosophy, Buddhist psychology, and science of mind. La medicina tibetana en realidad se basa sobre la filosofía budista, la psicología budista y la ciencia de la mente. So regarding the history of Tibetan medicine, it is very important to know that this institution, Men Tsee Khang, is established by His Holiness the 13th Dalai Lama in Tibet, Lhasa, in 1916. Esta organización, al margen de la historia, de su historia, el Men Tsee Khang fue fundada por el 13º Dalai Lama en el año 1916 en Lhasa, en el Tíbet. Yes. So this institution, Men Tsee Khang, Men means medicine, Tibetan medicine. Tsee means Tibetan astroscience. And Khang means institution. El significado de estas tres palabras, Men Tsee Khang, quiere decir lo siguiente. Men, medicina tibetana. Tsee quiere decir astrociencia tibetana. Y Khang, instituto de medicina y astrociencia tibetana. So this institution is re-established by His Holiness the 14th Dalai Lama in Aztlan, India, in 1961. Su Santidad el 14º Dalai Lama restableció esta institución en el exilio en Dharamsala en el año 1961, la reabrió. So Tibetan medicine is, we have one Tibetan medical text which is called Jushi, and the father of Tibetan medicine is Yuto Yonten Gompo. Bueno, hay un texto de base de toda la medicina tibetana y el padre de la tibetana de la medicina de tiene un texto original y el padre de la medicina tibetana es Yubok Yonten Gompo. Yuto Yonten Gompo. Yeah. This text has 4 volumes. Este texto está dividido en 4 volúmenes. Okay. So when we talk about Tibetan medicine, you may think, what is Tibetan medicine? So the fundamental concept of Tibetan medicine is all about 5 elements.
Ustedes se pueden preguntar de qué se trata cuando hablamos de la medicina tibetana, la medicina tibetana. Yeah. Y toda la base de la medicina tibetana son los 5 elementos. Yes. So this is very important. Those who has interest in Tibetan medicine to know that 5 elements, which is very much important in Tibetan medicine. Para aquellos interesados en la medicina tibetana, es muy importante saber que los 5 elementos son muy importantes para la medicina tibetana. Yeah, because all phenomena, including human body, it is made of 5 elements. Porque todos los fenómenos existentes, incluyendo el cuerpo humano, están formados a partir de los 5 elementos. Yeah, also, all the diseases, whatever whether it is major diseases or kind of minor diseases, all are because of the disturbance of 5 elements. Todas las enfermedades que ustedes encuentren tienen que ver con una alteración de la relación de estos 5 elementos. Yeah. And also the remedies for the conditions, these are also generated from 5 elements. También los remedios se hacen a partir de los 5 elementos. So the human body and all the diseases and these remedies all are interrelated to each other. El cuerpo humano, las enfermedades y los remedios están interconectados, los 3, interrelacionados e interconectados. So here comes the 5 principles of the principles of 5 elements. Explicaremos ahora los principios, o sea, lo que representan los 5 elementos. So here, when we talk about the reproduction, fetus, how it forms and these things. Cuando hablamos acerca de la formación del feto y el proceso de la reproducción, It also comes in the 5 elements. también está conformado y constituido por los 5 elementos. Because in Tibetan medical texts we talk about the earth. Without earth, there will be no formations. Por ejemplo, en la medicina tibetana hablamos acerca del elemento tierra. Sin la tierra no habría ninguna conformación de todos los fenómenos. Yeah. Without water elements, there will be no like cohesion. Sin agua no habría ningún tipo de cohesión. Without fire, there will be no maturation. Sin el fuego no existiría el proceso de crecimiento y maduración. Without air, there will be no kind of growth. Sin aire no habría ningún crecimiento, desarrollo. So the 5th elements, which we talk about the space, which gives the space Sí. to growth. Bueno, el 5º elemento, el espacio, es el lugar, da el espacio justamente donde todo esto se desarrolla, donde se desarrolla la vida, life. Yeah. Yes. Okay. So here, what are the roles of these 5 elements in body, in our body? So earth, for example, earth, it mainly related with the formation of muscle tissues, bones, nose, and sense of the smell. Bueno, ¿cuál es la función de estos 5 elementos en el cuerpo? Vemos como ejemplo la tierra. La tierra tiene como función, el elemento tierra, la conformación de los tejidos musculares, los huesos, la nariz y el sentido del olfato. So water elements is related with all the fluid in the body. El elemento agua está relacionado con todos los fluidos en el cuerpo. Yeah, like blood, moisture, tongue, and taste. Por ejemplo, la sangre, toda la humectación, la lengua y el sentido del tacto. Fire elements is all about heat in the body. El elemento fuego tiene que ver con todo lo relacionado con el calor en el cuerpo. Yeah, so it's also related with complexion and sense of the sight. También tiene que ver, está relacionado con la complexión y también con el sentido de la vista. Yeah, air element is related with breathing, skin, and sense of touch. El elemento aire también está relacionado con la respiración, la piel y el sentido del tacto. Yeah, so space is very much related with the channels, ears, and sense of hearing. El espacio entonces está muy relacionado con los canales internos, el aire y el sentido del oído.
So here comes with about the relationship between the 5 cosmophysical elements and the afflictions. This is very important to know about the very foundation of Tibetan medicine. Esta es muy importante saber, esta es la misma base de la medicina tibetana, que es la relación entre los elementos cosmofisiológicos y sus aflicciones. Yeah, because when we talk about the Tibetan medicine, as I said in the right beginning, it's very much related with the 5 elements, and then comes 3 principles called Pekin, Tipa, Lung. Cuando hablamos antes de la medicina tibetana, está muy fundamentada y basada en los 5 elementos y las 3 formas de energía: Lung, la energía Lung, de viento, Tipa y Lung y Pekin. So when we talk about the relationship between the cosmophysical elements and the afflictions, then it comes like earth and the water, which is related with the Pekin, because earth and the water forms the Pekin energy. Cuando hablamos entonces de la relación cosmofisiológica de los elementos y sus aflicciones, o sus enfermedades, hablamos por ejemplo de que el elemento Pekin está conformado por el elemento tierra y el elemento agua. Fire element forms Tipa. El elemento fuego conforma lo que llamamos nosotros Tipa. Yeah, air element is Lung. El aire, lo que llamamos nosotros Lung. So this is very important to know, because when you approach to the Tibetan medical doctors, they say you have Lung conditions, you have Tipa conditions, you have begging conditions like that. So you should know what is this. Bueno, esto es muy importante porque cuando ustedes consultan con un médico tibetano, él va a decir, usted tiene la condición de Lung, aire, la condición de Tipa o la condición de Pekin, así que es muy importante saber, tener una idea de qué significa esto. So when we talk about the energies of body, we have in Tibetan medicine we have 3 main principal energies. These are Lung, Tipa, Pekin. Cuando hablamos de la energía del cuerpo en la medicina tibetana tenemos 3 energías fundamentales del cuerpo, que son Lung, Tipa y Pekin. So when I relate these 3 energies to elements, then you should know that Lung is air, and Tipa is fire, and Pekin is water and earth. Entonces, cuando relacionamos estas 3 energías con los elementos, tenemos que saber que Lung corresponde a aire o viento, Tipa corresponde a fuego y Pekin corresponde a tierra y a agua. So these 3 principal energies at normal level, it's very important to have in the body because it's necessary to sustain the life. Okay. Estas 3 energías son muy importantes que se mantengan en un nivel estable, en un nivel normal, porque son fundamentales para poder mantener la vida, sostener la vida. Yeah, regarding these 3 energies, then we talk when we talk about the Tibetan medicine. What is Tibetan medicine? Tibetan medicine is all about balance. Yeah, please. Cuando hablamos acerca de la medicina tibetana, es muy importante entender que la medicina tibetana se trata justamente del balance de estas energías, del equilibrio. So question is, what should be balanced? So these 3 energies, Lung, Tipa, Pekin. La pregunta sería, ¿qué tenemos que equilibrar? Y la respuesta es, estas 3 energías, Lung, Tipa y Pekin. Yeah. When these 3 energies are balanced, then we call person is healthy. And if these are disturbed due to the increase of one energy or disturbed of one energy or decrease or increase, then we call it unhealthy person. Cuando decimos que estas 3 energías están en desequilibrio, decimos la persona está enferma. Cuando hay una distorsión o un mal funcionamiento de estas 3 energías, una en aumento, otra en detrimento, decimos esta persona está enferma. Yeah. So here comes some characteristics of these 3 energies, different characteristics. So like for example, Lung has rough, light, cold, subtle, hard and mobile characteristics. So these characteristics also we have to know. This is important. Bueno, cada una de estas, cuando decimos Lung, cada una de estas energías tiene características propias. Por ejemplo, si hablamos de la energía de Lung, la energía de viento o de aire, es áspera, es liviana, es fría, es sutil, es dura y es móvil.
So when we talk about these characteristics, it's very important because, for example, if I observed, if I diagnose someone as lung disorder, that means some, even for the skin disorders, they have like a rough kind of skins. It is very much related with lung. So when we talk about the characteristics of lung, then you should consider like these things. Bien, por ejemplo, cuando diagnosticamos una persona que tiene un desorden en el lung, vamos a ver estas características manifestadas. Por ejemplo, un desorden, una afectación en la piel, y vamos a ver la piel como áspera, por ejemplo. Like that light characteristic of one characteristic of this lung is light. So light means not only the body, but it also talks about the mental State. Mental state. Because some person who's always thinking like he want to do this, but he has not finished this work, but he still want to do something like that. Another things like that. So his mind is very much not stable. So he feels like, oh, I want to go this way, and this way, something like that. So this is related with the lung light characteristic of lung. Por ejemplo, si vamos a explicar qué significa la característica light o liviano, perdón, de la energía de lung, de la energía de aire o de viento, hablamos de una persona que está cambiando de dirección o de parecer constantemente. Va en esta dirección y cambia de dirección. Da una característica light, o sea, liviano, quiere decir de inestabilidad. Yeah, it's just, almost like same as mobility. Es parecido de móvil, de muy inquieto. When we talk about the subtle means this lung can be penetrate everywhere, like in a bone and wherever he can penetrate. That's why we call it subtle. Cuando hablamos de sutil, queremos decir que la energía del lung ha penetrado, hablando a nivel de una afección, en los huesos, por ejemplo. Eso es sutil, cuando ya penetra. When it penetrates, we call subtle, deeper, like in bones. Yeah. Okay. So another one characteristic is like heart. When we say lung has some characteristic of heart, so sometimes we get, because of the lung, you get stressful, very stressful, and sometimes you get muscle stiffness and these things. It's called heart. Bueno, otro ejemplo, cuando hablamos de heart, de duro como característica, decimos que hay contracturas o tensiones musculares, por ejemplo. Por eso se dice fuerte. So next we comes about Tipa energy. Vamos a ver ahora la energía Tipa. Actually, these characteristic or lung three principles, it is necessary in our body when it is balanced. I didn't understand. When these three energies are balanced, yes, these characteristics are necessary to have in body. Okay, thank you. Bueno, estas características de cada uno de estos tres tipos de energía, cuando el cuerpo está en equilibrio, se necesita tenerlas en equilibrio. Todas estas van a ser las características de un cuerpo en equilibrio y una mente en equilibrio. So regarding this characteristics of Tipa, oily means that when you get like jaundice related with liver conditions, pancreatic, gallbladder. What is the symptom? What is the symptom like? Oily? Oily means when you look at the face, yes, kind of pale, oily type. Oily type. Yeah. Bien. Bueno, en la energía Tipa, cuando decimos aceitosa, la cara tiene que ver con problemas en el páncreas, con problemas en el hígado, y vamos a ver que la cara está como aceitosa. But it's oily means it also means Tipa itself has the quality of this oil. The energy of Tipa has this quality of oil. Yeah. Like the oil. Like the bile juice, when we vomit the bile juice, there is some kind of oil in. Bien, sí. La característica de esta energía, cuando decimos aceitosa, por ejemplo, en el vómito vemos que también tiene esa consistencia, ese modo. Entonces usamos la palabra aceitosa para referirnos a un tipo de consistencia y manifestación de esta característica de Tipa. So sharp means actually it's also related with the predominance of Tipa and kind of these things. Some person who has the predominance of Tipa, they are very intellectual kind of this. Sharp en inglés, bueno, es inteligente y es agudo a nivel mental. Entonces también las personas que tienen un predominio de esta energía Tipa tienen esa característica psicológica, que son inteligentes y agudos
en su forma de ser mental. But when we talk about this sharp characteristic in the disorder, it is also like when we get deeper conditions like coronavirus, Bien. hepatitis. Entiendo. These are very acute Okay. in okay. nature. Yes. That's we call it. That's why you meant that this characteristic is in a positive way are necessary in the body, and in body imbalance, and Actually, negatively this acute disorders like Exactly. that. But in balance, these are necessary. Necessary. Bueno, de vuelta, reaclarando lo mismo que dice antes. Lo primero que nos dio es una descripción de las características de esta energía en el sentido funcionando normalmente, que estas van a ser sus características. Por eso hablamos de una persona con inteligencia, agudo en sus razonamientos. Negativamente, por ejemplo, el coronavirus tiene que ver con este tipo de energía donde es muy puntual, sharp, ¿no? El significado muy puntual, directo, por ejemplo. So hot is a characteristic that actually in Tibetan medicine we talk. There is no diseases called Tipa without hot. No hay ninguna diagnóstico en la medicina de ellos cuando ellos dicen que la persona es tipa que no tenga calor. Siempre que se lo diagnostique con esta modalidad tipa de fuego va a sentir calor, va a experimentar calor. So here comes one light, characteristic of tipa. It means actually when the person has the disorder of tipa, actually this can be cured very easily as compared to vegan. So it is light. Leve, aquí light en el sentido de leve, no de luz, sino aquí lo que quiere decir que cuando tiene este desorden de tipa, cuando este diagnóstico está y tiene esta característica, quiere decir que es más fácil la curación que cuando es predominantemente de la energía lum o de viento. Malodorous is like for the Tipa disorders, if I analyze the urine, then or the stools, these are very malodorous. Okay, bad bad in smell, stinky. Okay, bueno, olor nauseabundo, olor malo, se refiere cuando analiza, por ejemplo, la orina, que yo soy el diagnóstico por la orina o por la materia fecal, vamos a encontrar que es muy maloliente cuando tiene este diagnóstico de predominio de la energía tipa. Okay. And purgative means actually all the conditions which is related with tipa are purgative in nature. Bueno, purgativa es todo lo relacionado con la energía de tipa, que tiene que ver con el purgar. And then most is like, when we even you see the tipa conditions stools, there is some qualities which is most in nature. Húmeda, humid, yeah, moist. Bueno, una de las cualidades también es que vemos esta humectación en todos los análisis que tengan que ver con la energía tipa. Vamos a ver que este principio de la humedad está presente. Okay, now characteristics of Becken energy. So here oily. This oily is actually when Becken disorder, when it's related with the disorder of Becken. So when somebody has this Becken disorder, the nature of the disorder has some oily. So sí. That is what we call oily. En este caso, aceitoso es bien propio del diagnóstico de enfermedad de predominio de energía Becken. Decimos que entonces que la persona tiene esta característica de aceitosidad en los síntomas que tiene. Cool nature. Cool means it not mean he is cool, not like that, but cold in nature. Cold, cool from cold. Hot disorder. Cold disorder. Cold disorder, yeah, from cold. Bueno, aquí cool no es que es piola, ¿no? Pues traduciendo en inglés también, sino que cool se refiere a desórdenes del frío. Heavy means actually Becken disorder is not like Tipa disorder. It can be, it takes time. It takes time to cure. Okay. Bueno, acá me está pidiendo énfasis, como me lo dice, que las diferentes energías tienen, they have different types of healing. Antes hablábamos de light, en el caso de Tipa, para hablar de que se podía curar rápido, that could cure faster in Tipa, right? Y aquí hablamos, en el caso de Becken, de heavy, quiere decir pesado, que lleva tiempo la curación cuando el diagnóstico es el predominio de esta energía.
Es un diagnóstico, la curación va a llevar más tiempo. So blunt means opposite to this sharp. Ajá. So this nature will not immediately disasters your life, but slowly, the nature of the disease is like slow, very Bien. slow to cure. Bien, Yeah. aquí hablamos, cuando hablamos de este diagnóstico, hablamos de una lentitud en la curación diferente de agudo, que es como decía él antes, la enfermedad que ataca de este modo agresivo. En este caso la enfermedad ataca lentamente, es diferente su distribución, de su manifestación. Yes. So smooth Suave. is like, you know, it is like the nature of the condition, and also we can apply it the characteristics of person who has predominance of Becken. Bueno, suavidad es una de las características de las personas que tienen el predominio de energía Becken, que es de suavidad, y también de la condición de diagnóstico del tipo Becken. The stable is like actually these fever conditions, like type conditions, they will shoot up, and then we do the medication, it immediately goes down. Like In the that. case of Becken. Yeah, but in Becken, stable means condition is not like that, so it's slowly. Ah, ok. En el caso de la energía tipa, por ejemplo, si hay fiebre, sube abruptamente. Pero en el caso de las personas con diagnóstico y predominio de energía Becken, de una fiebre, por ejemplo, va a ser más constante, no va a ser una subida así abrupta. So sticky is like, you know, when we see the sputum is if you see the nature of it, something Sí. like that. So Cuando this is- vemos la expectoración, etcétera, vamos a ver que es pegajoso. Yep. So these characteristics are very important to know, because according to these characteristics, we are guiding the dietary and lifestyle of the patient. Es muy importante de conocer estas características, porque en función de esto nosotros vamos a diagnosticar y también a guiar a la persona en cuanto a la dieta y la forma y el estilo de vida recomendado de acuerdo a estas energías. Okay, yeah. For example, if somebody has lung disorder, then we say, you know, don't drink coffee. Por ejemplo, si alguien tiene desorden de la energía de viento o lung, le vamos a aconsejar que no tome café. Because this is related, because the lung characteristic has rough and light, you know. So same as in coffee contains caffeine. Caffeine. So the caffeine has the potency of roughness ¿Sí? Bueno. and light. Ujú. Bueno, So that increases lung energy. definitely, sí. Bueno, en el caso de este diagnóstico que sí ha dado el ejemplo del café, que tiene dos de las características propias de la energía lung, el café, que es áspero y también es liviano. ¿Qué va a dar esto? Que resuena con el síntoma que tiene la persona de energía lung. Entonces va a aumentar la energía lung el tomar café, de estas dos cualidades. Likewise, the deeper energies, when you get deeper disorders, we recommend you not to take this kind of oily items, spicy, because all this spicy and oily contains the same as the nature of these characteristics. Ok. Por ejemplo, si diagnosticamos energía tipa, que es la de fuego, vamos a recomendarle a la persona que no coma cosas aceitosas, como frituras, porque es de la misma naturaleza que la enfermedad que tiene, de la predominante energía. Que no consuma eso que tiene las mismas características, porque lo Yeah. aumenta. Yeah, same as Becken disorder. If somebody has a Becken disorder, then we would say don't take too much sweets, because sweets has the characteristic of heavy coldness. Por ejemplo, si alguien tiene el desorden de energía Becken, le vamos a recomendar que no coma demasiados dulces, porque justamente una de las características, como la tienen los dulces de la energía Becken, es lo pesado y es también lo frío. Yeah, that's why there is some connection Sí. with these three energies and dietary and lifestyle that we recommend. O sea, hay una conexión, obviamente, entre estas tres condiciones, la dieta y el estilo de vida que ellos van a recomendar. So here
when we talk about the healthy and unhealthy person, are you a healthy person or not? So here comes, according to Tibetan medicine, we have total 25 bodily compositions. So these 25 bodily compositions should be balanced along with the happy mind. So this is what we call healthy person. Bueno, cuando nos referimos, ¿a qué nos referimos en la medicina tibetana cuando hablamos acerca de si una persona es saludable o quién es una persona enferma? Nos referimos a que hay 25 componentes del cuerpo, ¿sí?, que si están en equilibrio, hablamos de que la persona tiene una mente saludable y un cuerpo saludable. Si estos 25 componentes del cuerpo están en equilibrio. So these 25, what are these 25 body components? Is like we have 3 energies. For 3 energies, lung has 5 different lung divisions. Tipa has 5 different divisions, and Begin has 5 different divisions. Along with that, we have 7 bodily constitution, which is like, can you? 22. Yeah. No, I would say yeah, no, yeah, no okay. problem. So 7 bodily constitution, which are like, first when we eat the food, the nutritional essence, and then blood, and then blood, bone, marrow, bone marrow. Ah, Bone marrow. what do you mean? You got it? Bone marrow. We have in the okay. bone. We Okay. have bone marrow. Yeah. Yeah, that's. Okay. So first one is nutritional essence, blood, flesh, and fats, bone, and bone marrow, and then last one is reproductive semen and Semen, sperm. reproductive fluids. Yeah, reproductive fluids. Bueno. These 7, and on top of that we have 3 excretion. That one, this sweating, stool, and this. What was it? Stool? Sweating? Stool. Stool? What is stool? Stool. The excrements, all the excrements, feces, yeah. And then Yes, the urine, gases, yeah. And the urine. Oh, Bien, sorry. bueno, está compuesto así. Estos 25 elementos se componen del siguiente modo. Cada una de estas 3 energías tiene 5 subdivisiones. Por ejemplo, hay 5 subdivisiones de la energía Lung, 5 subdivisiones de la energía Tipa y 5 subdivisiones de la energía Becken, que dan 15. Luego tenemos 7 componentes más de la energía corporal. Uno es la sangre, the blood, the flesh, la carne. Then you have the bones, los huesos. Third, Fats. las grasas. And nutritional essence. Todas las esencias nutricionales del cuerpo, y luego tenemos también las articulaciones. ¿Y qué más? Bueno, y el sistema reproductivo. Y luego tenemos 3 divisiones más, que son, you said, all the... all the 3 other, the last one. Yes, sweating. La transpiración, Urine. la orina y los excrementos. Esas 3 son las otras 3 divisiones. Tenemos 25 componentes corporales así. Yeah, actually in the 3 part, it's also included by wax, but major. In the we are third talking part. of Like excrements and urine, this is something that you actually take. Dead cells. All Okay. También está incluido en los últimos 3 componentes de la transpiración, o sea, todo lo que uno saca, la cera, por ejemplo, de los oídos. Yeah. So these 25 bodily compositions are in balance, then we call that person is unhealthy. Bueno, cuando estos 25 componentes del cuerpo están en desequilibrio, decimos que la persona está enferma. So here comes the causes of disease. Bueno, aquí vienen las causas de la enfermedad. So I hope you all little bit believe in this mind, body and disease. Se ríe por lo que explicó León en la introducción de nuestro descreimiento en cuanto a otra idea, y dice, espera que todos ustedes crean en este tema de la mente y que la mente sí tiene una afectación sobre el cuerpo. Yeah. Si ustedes creen en eso. Yeah, if you don't believe, then for me it's quite difficult to explain.
Si ustedes no creen que hay una mente y una conciencia aparte de la corporal, va a ser un poco difícil para él explicarles, o más bien que acepten algo de esto, ¿no? Yeah, because when we talk about the causes of disease in Tibetan medicine, it is related with ignorance. Porque cuando hablamos acerca de la causa de las enfermedades en la medicina tibetana, decimos que es la ignorancia. So in Tibetan medicine, when we talk about the distant factors or causes of the disease, Sí. it is ignorant mind. Bueno, en la medicina tibetana, cuando hablamos de los factores distintivos o causas de la enfermedad, decimos que es una mente ignorante, la causa fundamental. Actually, ignorance is in Tibetan medical text. It says that you don't know the intrinsic reality of leg of the self as we perceive. That is what we call. We don't know the intrinsic reality of the self that we perceive. Yeah. And this is a basic cause of ignorance, Yeah. the main ignorance. Yeah, this is the ignorant mind. The ignorant mind. Bueno, como no conocemos la esencia del que percibe, o sea, de nosotros mismos, esa es la base de la mente ignorante, el desconocimiento acerca de uno mismo, de la propia naturaleza. That is why, because of this ignorant mind, we see all the phenomena in a very Distorted. distorted way. Por esta mente ignorante es que nosotros vemos a todos estos fenómenos de manera distorsionada. Percibimos todos los fenómenos de manera distorsionada. Yeah, actually there is no existence of the I or self which we perceive. De hecho, no hay una existencia real de este yo que nosotros percibimos. But we don't know that reality. Pero nosotros ignoramos esa realidad, no la conocemos. That's why this ignorant mind causes attachment, hatred and delusion. Es por eso que esta mente ignorante causa Mm. apego, odio y fantasías. Mm. So attachment which arises lung disorder, lung energy. Mm. Bien, el apego hace surgir y aumentar la energía del lung. Mm. de Hatred viento. arises deeper energy, deeper disorder. El odio hace aumentar la energía de Tsipa, fuego. Then delusion arises begin. Delusions es la mente que fantasea, la mente subjetiva, delirante, hace aumentar la energía de Becken, que es de tierra y de agua. So if you analyze, if you observe yourself, this is very connected to each other. Si nosotros analizamos y nos observamos a nosotros mismos, estos procesos de apego, etcétera, están muy conectados con estas energías en desorden. Because, for example, when I relate this attachment and lung, Por ejemplo, cuando relaciono el apego con la energía de viento o lung, then, for example, if you attach with the iPhone, if you attach with, until and unless you get that iPhone, you day or night you feel, you think about it, you feel about it. To get this iPhone, what you want to do? You want to thief, or you want to? You think too much, and because of that, you didn't get sleep. You get more stress, like that. So these stress and the kind of sleeplessness, these are very much related with lung disorder. bueno, por ejemplo, analizamos el apego con un ejemplo, que es, estoy apegado al iPhone, al celular, y no lo tengo, y no puedo dejar de pensar en querer tenerlo. Esto genera eso, estrés, ansiedad, aquello que anhelo tener y que no puedo tener. Y esto hace que aumente los desórdenes de la energía de viento o lung. So, for example, relating the hatred and tipa, so when person get angry, he get the kind of expression is redness type of the things. So this is related with tipa and hatred, because when he get hatred and angry, then his face totally become like blush, and then it increases tipa.
otra relación y otro ejemplo, por ejemplo, el enojo o el odio, cuando aumenta el enojo, cuando la persona se enoja, aumenta esta energía de tipa, de fuego. Lo podemos ver en los síntomas corporales de esto, en la expresión de que la persona se pone roja. Es esta relación. So regarding the delusion and the delusion actually it means kind of unaware of everything. Subjective mind with fantasies. Fantasy. Fantasizing, like subjective. Yes. So begin, as I said, the nature of the characteristic of begin. This begin has these conditions, but it is very slow. And if someone is in begin predominant, then even we tease him, he don't care. Even whatever we say, he don't care about it. Bueno, una de las características de la traducción de la palabra delusion quiere decir, le pregunté de fantasías o una mente subjetiva o divagante, y una de las características que observamos de las personas con esta manifestación, de este predominio de energía, de tierra y agua, es que la persona es muy pasiva, inclusive podemos hasta burlarnos de ella, pero la persona no tiene reacción, es muy muy pasiva. Tiene que ver con la lentitud o la pasividad. Okay, now comes about the conditions of disease or factors which causes disease. Bueno, ahora vamos a analizar los factores que causan la enfermedad. So in Tibetan medical texts we talk about major 4 factors. En los textos de medicina tibetana hablamos de 4 factores principales. And so first and foremost one is diet. El primero más importante es la dieta. So if you, for example, if you have a lung disorder, if you take more coffee, then it increases. Por ejemplo, si tiene el desorden de la energía del lung y toma más café, va a aumentar. The second one is behavior or lifestyle. Comportamiento es el segundo factor principal o forma de vida. Estilo de vida, perdón. Yeah. For example, in winter, if your lifestyle is like winter is so cold, but still you are wearing kind of fancy dress and then it causes condition. Por ejemplo, también las alteraciones del tiempo, donde nosotros no nos ubicamos al cambio climático, también esto es un causante de enfermedad. Yeah. So seasonal medicine like that. Summer, Yeah. Behavior is like even if you have deeper disorders, still you are doing kind of heavy lifting, kind of these things. Unnecessary effort. Yeah, unnecessary effort like that. Yeah, stupid effort. Yeah, you can say. because because if you have deeper disorders like hepatitis and the acute kind of hepatitis, still you are lifting too much and exercising. Exactly. These things increases deeper disorder. Bien, el anterior que mencionamos en relación era el clima, ¿no? A los cambios estacionales que hablábamos de usar y cómo los cambios estacionales afectan. Y ahora volviendo atrás en cuanto al comportamiento, por ejemplo, si tiene un desorden de la energía tipa, que es la energía de fuego, se hacen esfuerzos que no tienen sentido. Por ejemplo, tengo problemas físicos, problemas de hígado y otros problemas, y me pongo a hacer una cantidad de ejercicio que va a dañar más el cuerpo. The fourth factor is spirit influences. El cuarto factor son las influencias de los espíritus. Yeah. So I don't know whether you believe or not, but there is some conditions like hysteria. Por ejemplo, dice, no sé si ustedes creen en los espíritus, en este sentido que ellos, una de las condiciones uno de los modos de cómo esto se manifiesta es lo que llamamos en Occidente histeria. These are related with spirit influences. La histeria está relacionada con las influencias de espíritus. So when we talk about the diagnostic method, we talk about these 3 visual diagnosis, diagnosis by touch and diagnosis by questioning. Bueno, cuando hablamos de los 3 principales métodos de diagnóstico, hablamos de el diagnóstico visual, el diagnóstico por el tacto y el diagnóstico por las preguntas, el interrogatorio. So visual observation is actually we observe everything since the patient enters in the clinic. We observe how he walks, how his appearance, and this. But major we observe on tongue and urine examination. Bueno, la observación visual
comienza desde el momento que la persona entra al consultorio o a la clínica, observan todo su comportamiento, pero también, you said urine and what else? Urine and tongue. Pero también observación visual incluye lo que es la orina y la observación de la lengua. For example, here by diagnosing the tongue, if the person has a reddish, dry and rough tongue, it signifies that he has lung disorder. Por ejemplo, si hacemos el diagnóstico de la lengua, la persona tiene una lengua rojiza, seca, áspera, entonces significa que tiene desorden de la energía lung. Same as the Tipa disorder, if the person is heavily coated with pale yellowish covering, then it called Tipa disorder. Bueno, el desorden de Tipa, por ejemplo, que la lengua está cubierta por una capa toda amarillenta, significa que tiene el desorden de la energía Tipa, de fuego, ¿no? Yeah, same as the person is, if he has the pale, lusterless, smooth and wet kind of tongue, then we call it Becken disorder. Bueno, el desorden de Becken, vamos a tener que la persona tiene una característica pálida, suave, muy húmeda, ¿no? Esto es el desorden de la energía de Becken. Now here another diagnostic method is urine analysis. Otro diagnóstico es el análisis de la orina. This is actually very important. Esto es muy importante, de hecho. Yeah, but in India and most patients, they didn't bring the urine. Oh, thank you very much. Actually, I don't need. But in India, most patients are not bringing the urine. Why is that? Because I don't know. They don't. They may not get time or whatever. I'm sorry. Bueno, en la India, que es muy importante el análisis de la orina, pero los pacientes en la India que los consultan no traen la orina. Pregunté por qué, me dice, bueno, no sé por qué, no tendrán tiempo. So through urine analysis, we observe these things like color, steam, bubble, smell, albumin, layer of cream. Bueno, a través del análisis de la orina vamos a ver estas características. Analizamos lo siguiente: el color, el vapor que emana la orina, las burbujas de la orina, el olor, la albúmina y también una capa cremosa que se conforma. So all these things give some message. Todo esto, todas estas cosas nos dan un mensaje, es una información acerca de cómo está la persona, who the person is. Yeah. Now another one is pulse diagnosis. Otro es el diagnóstico por el pulso. So pulse, actually we read pulse on the radial artery. Nosotros leemos el pulso en la arteria radial de la muñeca. Then another two things, there's two pulse reading, that is la pulse and death pulse. Bueno, otro pulso es el pulso la, otro, y también el pulso de la muerte. We read it in a different location. Lo leen de diferentes lugares, acá como están viendo ustedes la imagen. On the artery, la pulse. Bueno, el la pulse se lee en la arteria, bueno, acá, ¿no? Yeah. This ¿Sí? one. Nor. And then death pulse is on dorsal artery. Y el pulso de la muerte se lee en la arteria dorsal, del pie, of the foot, right? Yes. Del pie. So method of reading pulse. So everybody get wonders, when they consult to the Tibetan medical doctors, or they get wonders because while checking the pulse, then everything is, we are saying everything right. So, but this is related with, these fingers are also related with the internal organs. Bueno, muchos que vienen a la consulta de la medicina tibetana se preguntan qué están haciendo con este diagnóstico del pulso. Y acá vamos a ver que tienen que ver con todos los síntomas que tiene la persona. Acá está detallado. For example, physician's right hand has this finger has heart and intestine. Por ejemplo, esto es la mano del doctor la que va a detectar esto, no la persona, la mano del doctor. El dedo este aquí
va a dar, which one was the first one you said? Heart. El corazón y los Intestine. intestinos. En una división, ¿no? Left and right, izquierdo, derecho. La sensibilidad de la mano, I'm explaining to them the sensitivity Okay. of the hand of the doctor. Eso, la sensibilidad de la mano del doctor va a detectar estos órganos y estos problemas en estos sectores. So spleen and stomach is on this finger. Bueno, el siguiente, el vaso y el estómago en el siguiente dedo. Left kidney and reproductive organs on this finger. Bueno, riñón izquierdo y los órganos reproductorios en el pequeño dedo, ¿no? En este dedo. On reproductive organs. Sí. Okay. So like this, in this way we diagnose the De este conditions. modo es como diagnosticamos con el pulso. These things I can also skip, but generally, when we constitutional pulse, when we talk about the constitutional pulse, we talk normally if you don't have the conditions, any conditions, when we check the pulse, you have some different pulse. I'm sorry, you put emphasis on when you don't have any condition. Even you when don't you have any illness, Yeah, illness. any illness. visible illness. Yeah. Bien. Even you don't have kind of these conditions, when we check the pulse, some pulse, these pulsation, regarding this pulsation, we divided this into male pulse, female pulse, and bodhisattva pulse. Bien. Más allá de que la persona esté enferma o no, la base y cómo cómo ellos evalúan los pulsos se dividen en tres modos: el pulso masculino, el pulso femenino y el pulso suave bodhisátvico. Okay. So if you have a male, the person, male, having the female pulse indicates he has a long life. Por ejemplo, el varón teniendo el pulso femenino, no el pulso, not the pulse of women, the female pulse, a type of energy. Yeah. This I pulse- clarify because if not they will. Okay. Yeah, because It's okay. Mm. Okay, el varón teniendo el modo de pulso femenino, que ese modo de pulso femenino va a indicar que va a tener una larga vida. So female, the person female Sí. having male pulse produce more kind of male offspring. La mujer teniendo pulso masculino va a dar más descendencia, o sea, va a tener más hijos. So person having this bodhisattva pulse, we have long life and good health. La persona teniendo el pulso bodhisátvico va a tener larga vida y buena salud. Like that. So now comes about the treatment approach. Ahora vamos a hablar de cuáles son los tratamientos. So in Tibetan medical system, there is major four kind of treatment approach. En la medicina tibetana hay 4 formas de abordaje del tratamiento. So first and the second is dietary and lifestyle. La primera, first and second, es la dieta y el modo de vida, y el estilo de vida, perdón. So these two is very important Estos dos son muy importantes, dieta y estilo de vida. because most of the conditions are also caused by these two, lifestyle and diet. La mayoría de las enfermedades o condiciones, como lo llama, tienen que ver con estos dos factores, la dieta y el estilo de vida, con estas dos causas. So if you have some condition, then firstly we guide about the dietary and behavior. Then still the conditions are not better, then we comes in medicine. Lo primero que van a trabajar ellos es sobre la dieta y sobre el estilo de vida. Si eso no es suficiente, recién van a trabajar sobre el tipo de medicamento que necesita la persona. And then even the medicine is not effective for the conditions, then we do accessory therapy. Bueno, aún así, si la medicina no es suficiente para la terapia, para aliviar la condición de enfermedad, entonces hacemos una terapia accesoria. So regarding the medicine, we have specified medicines which specifies the conditions. Con respecto a la medicina, nosotros tenemos una medicina pacificadora en el sentido de que alivia los síntomas. Pacifying, ¿no? Que trae paz a los síntomas, alivia los síntomas. These medicines are in the form of decoction, powder, pills, medical paste, and the medical butter.
bueno, tienen ungüentos, tienen estas medicinas se basan en ungüentos, en polvos, en píldoras, en pastas médicas que preparan, manteca médica también. Bueno, hemos visto, we have seen all this. Yeah. Hemos visto. So another medicine is like evacuative medicine. Otra medicina, por ejemplo, es la medicina evacuativa. So for the purgation, emesis, Purgación, enemas, nasal therapy. Terapia nasal, bueno, etcétera. So in therapy, here comes two different kind of therapies. En las terapias, estas accesorias, hay dos tipos de terapias. One is mild therapy, Sí, suave. and another is strong therapy. Una es suave y otra es fuerte. So mild therapy, it includes like compresses, some medicine bath, massage, and cupping. Bueno, la medicina más suave implica compresas, baños y masajes, por ejemplo. So strong therapy, we have like bloodletting, venization, masturbation, and golden hammer therapy. Bien. Bueno, en cuanto a la terapia más fuerte, hablan de sangrado, que hacen moxibustión y también, bueno, esto se aplica como con un martillo acá de oro dorado y con agujas también. So here I've written some conditions for which Tibetan medicine is effective. Acá vamos a hablar acerca de una de las condiciones o enfermedades para las cuales la medicina tibetana es muy efectiva. So these are like chronic abdominal disorders, Desórdenes crónicos abdominales, neurological disorders, desórdenes neurológicos, arthritis, artritis, cardiovascular problems, problemas cardiovasculares, asthma, asma, allergies, alergias, piles, problemas de column piles is piles, hemorrhage, like what? bleeding, Bleeding, from all the- that, yeah, like hemorrhage. Sí. Yeah. Hemorragias, hemorrhage, todo tipo de hemorragias o sangrados, Gynecological problemas problems, ginecológicos, kidney problems, problemas de los riñones and certain cancer diseases, y algunas enfermedades del cáncer. and most important thing is psychosomatic disorders. Y más importante es los desórdenes de orden psicosomático. Yeah, actually, these are just mentioned, but as a Tibetan medical doctor, there is no kind of specialist. He has to try to heal the conditions from head to tail. Bien. Mencionamos estas enfermedades que puede tratar, pero en realidad como médico tibetano tiene que ser capaz de tratar de pies a cabeza a la persona. La totalidad, no hay especialización. Yeah, so today's presentation, at the very beginning, I said that, we are here not to propagate this, kind of things, but even His Holiness has this connotation regarding the contribution, universal contribution of Tibetan medicine. So I would like to stop here with this connotation of His Holiness. So His Holiness says, I quote, "I strongly believe that our medical system is one of the means by which we Tibetans can contribute to the well-being of others, even while we ourselves live as refugees." Como Unquote. él no está haciendo, le gustaría terminar con esto que dice su santidad el Dalai Lama, y él no está haciendo, ellos no hacen propaganda porque somos una sola humanidad. Y el Dalai Lama dice lo siguiente, y es con lo cual él quiere terminar. Dice esto el Dalai Lama: yo profundamente, fuertemente creo que nuestro sistema médico es una de las cuestiones por medio de los cuales los tibetanos podemos contribuir al bienestar de otros seres humanos, aun cuando nosotros sigamos viviendo como refugiados. Su santidad el Dalai Lama. Thank you very much. Thank you. So if you Pregunta. if you have any questions, then I will try my best. Dice que si tienen algunas preguntas,
va a intentar responderla de la mejor manera. ¿Alguien quiere alcanzar el micrófono acá, por favor? Sí. Ahí tenemos otro, ¿no? ¿Quién pregunta? Acá tenemos una pregunta. Valeria. Hola, buenas tardes. Bajate, ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Me bajo? Sí, para preguntar, sí. Bueno. Buenas tardes. No se escucha, ¿verdad? Quería consultar. Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Quería consultarle lo que nos explicó, si se podría profundizar un poquito, o que a mí me quedaron algunas dudas, cuando dijo que las medicinas eran pacificadoras. ¿Cómo sería otro tipo de... O sea, entiendo que quizás los medicamentos que ocupamos, que se conocen más acá en Occidente, no son de ese estilo, pacificadores, porque si lo estoy entendiendo bien, no sé, puede ser que atacan más los síntomas o traen consecuencias para el cuerpo. Me pregunto si a eso se refiere cuando dice que son pacificadoras, que no tienen esos efectos secundarios y ese efecto de ataque. Yeah, she's asking, since you use the adjective, or the medicine, Tibetan medicine uses the adjective pacifying medicines, she's asking in which sense is this used as pacifying, and her reflection, if this is pacifying, is referring to the way allopathic or Western medicine approaches symptoms, according to what she says, approaches symptoms, which is attacking the symptom. And you meant pacifying. What does that mean? In what sense you use this adjective to define the characteristics of the medicine you use? Actually, in Tibetan medicine, we have this shije men. Shije means to pacify. Pacify means the condition, if you have liver conditions, like hepatitis. For that we give the medicines to cure that condition. For the medicine that we give to cure the liver conditions like hepatitis. For these medicines we call pacifying medicine. So another thing is like purgative. For the purgative we don't pacify the conditions, but for the purgative we for the deeper conditions we give some medicines, and then Tripashela in Tibetan medicine we call Tripashela Pegin Chugijam means tripa conditions. For tripa conditions we should have some kind of loose motions. Loose motions? Yeah, tripa conditions should have let go. Let go, yeah. Because excrement, take out, leave out. You should have excrete, excretion, and improve the urine, especially these stools. If you get that, then tripa's heat will get out. Exactly. Get out from the body. Exactly. So tripa conditions subside. That's why we have different medicines for different conditions. Sí, bueno. Yeah. Bueno, da un ejemplo, ¿no? De lo que es pacificador en el sentido literal del significado de la palabra, o sea, aliviar el síntoma. Está hablando de un problema del hígado, problema crónico del hígado. Lo que ellos hacen justamente es ir a la causa y aliviar ese síntoma. Después da otro ejemplo también, por eso dicen pacificar. Pacificar es sanar o aliviar el síntoma, ¿no es cierto? Y después de otro modo da un ejemplo de la energía predominio, energía tipa, que es de fuego. En ese caso, el tratamiento es que la persona pueda sacar ese fuego fuera, ya sea a través de modo intestinal, evacuando, o a través de todo lo que el cuerpo saca, que salga del cuerpo eso. Así que hay tratamientos distintos en este sentido, pero pacificar quiere decir eso, ¿no? Aliviar. Okay. ¿Alguien más? Mi consulta es si a lo largo de la vida uno puede tener distintos desórdenes o hay uno que va a predominar siempre sobre los demás. Como crónico. Claro. He's asking, his question is if it's in a lifespan of a person, life period of a person, there are different diseases that the person will confront, or if there is one main one that will be
constant in the person's life, I asked him, like, you mean like chronicle? And he says, yes, like chronicle. That's the question. Sorry? Okay, again, he's asking that if in a life, when you speak of disorders, you speak, you have like different diseases in a lifespan, in a lifetime, or there is a main one that maintains stable in the person's life. And I asked them, you mean like chronic disease that the person always has? And he says yes, or if it changes, and according to different time periods and life and age, the diseases change as well. Actually, this is, for example, you have hepatitis. This kind of chronic. Yeah, and it also takes time to cure in a short period. Yeah, but these are like you have to medicate it for longer times. But for like cold and cough, these things comes and goes. For that we have to medicate in a very short period. Bueno, hay dos tipos de enfermedades. Por ejemplo, si tenés un problema hepático crónico, eso es un tema y tenés que hacer un tratamiento. Pero después hay otras enfermedades en la vida que van y que vienen. Eso sería como uno tiene que abordarlo. And so in Western, this is the problem. One thing is like some conditions which are very related with the previous karmic imprint that matured in this life. So these conditions are like very difficult to cure, and it takes almost lifelong. Those are the inherited chronic conditions from past experiences. That's what you mean. These things, yeah. Bueno, sí, la base en el budismo no es materialista, o sea que tiene una base en una existencia previa. Así que las condiciones que traemos de previas existencias llevan un tiempo de curar, o sea, tarda un tiempo en curarse, los temas crónicos. Eso es así, porque ellos parten de la concepción que ya se nace con condiciones. We have some. Allá hay más, ¿no? En Zoom, we have questions. No, tira un poquito para atrás, ¿sí ven? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, la medicina de ellos está relacionada con el gobierno para atender a sus pacientes o son particulares sus consultas. ¿Puede repetir del gobierno? No entendí bien. ¿Cómo? ¿Puede repetir? La medicina de ellos está relacionada con el gobierno para atender los pacientes o son particulares para sus consultas. No, ellos son tibetanos, no es del gobierno de los países. Ellos son tibetanos y ofrecen una medicina en la India. ¿Puedo responder? Because I think it's a confusion. She's asking if your medicine is related with, it's at the service of the government or you attend private consultations. I think they don't understand the government. Can I explain to her that you're Tibetans refugees? And You can. Sí, te explico. Ellos son refugiados, le explico esto para que entienda. Ellos son refugiados tibetanos, estos médicos, del Instituto Men Tsee Khang, establecido en el exilio en la India, como explicaba antes León y el doctor, y atienden a todas las personas en la India y también van por el mundo enseñando, dando enseñanzas de la medicina tibetana. En la India, las personas que se acerquen, hay clínicas ahí donde ellos atienden. I'm explaining to her that you are Tibetan refugees who founded the Dalai Lama, the Men Tsee Khang Institute in the exile, and there in India you have clinics and you have consultations there. And worldwide, you give the teachings of what the Tibetan medicine is. Yes. Eso es lo que hacen. Is this correct? Yes. Sí? Good. I'm sorry, I didn't, because it was a confusion. Yeah. Bárbara, pero con el aparatito, porque si no, no escuchan todos. A ver que se escuche, prende para arriba, por favor. Hola, muchas gracias. Hola. Quería preguntar si parte del diagnóstico que ustedes dan es sobre el sentido de la enfermedad del paciente. Y otra pregunta que quería hacer es ¿qué tipo de enfermedad a nivel energético es el Alzheimer? Okay. The first question is if it's you explain
when you give the diagnosis, what is the meaning of that illness for the person? What's the meaning of that illness besides the physical? Creo que te referís más ya a lo físico. Why is that person suffering that disease in particular? I think estás preguntando a nivel psicológico. She's asking that as a psychology. She's asking if you explain the person psychologically, how is that illness related with some psychological process? If you do that in the diagnosis. See? Yeah, according to my understanding about your question, so actually in Tibetan medical texts, we mainly when talk about the factors of a disease, these main factors are lifestyle, and then diet, what you eat. So in the lifestyle, it also we can relate like, this mind, speech and body. So some conditions, yeah, please. Sí, bueno, en los textos tibetanos, ellos, claro que sí, tienen, los diagnósticos son, por ejemplo, que antes mencionaba, la dieta y el estilo de vida. En cuanto a estilo de vida, en los textos tibetanos se refiere a la mente, el habla y el cuerpo. Claro que hay un factor psicológico ahí, obviamente, en el diagnóstico, que se refiere a... You continue, yes. So for example, there is, kind of, psychological disorders. This is mainly, because for a small issue, you think too much. You stress too much. Actually, for that small issue, you need not to worry and you need not to take such a stress. But still, people are taking such a stress for small issues. That triggers lung energy that I mentioned, Lung is actually very much related with the psychosomatic kind of disorders. Every psychosomatic disorders, lung is very much related. Main factor of this psychosomatic disorder is the lung energy, according to Tibetan medicine. Bueno, justamente está diciendo, ¿no?, que los desórdenes, por ejemplo, da un ejemplo de esto en relación a lo psicológico. De un pequeño problema, la persona hace un gran problema. Entonces, este proceso de hacer de lo pequeño algo grande aumenta el desorden y el desequilibrio de la energía lung. Y este desequilibrio de energía lung, que es la energía de viento-aire, es la causante de luego las enfermedades físicas que tienen las personas. Por eso hablaban of the psychosomatic, right? Sí, eso. Y la segunda pregunta era si el Alzheimer, ¿qué tipo de desequilibrio de energía tiene? She's asking if the Alzheimer's, this common disease that you have aged people in general here in the Western world, if you can relate it or you can explain it from the point of view of the imbalance of the three basic energies, lung, tipa, and becken. Alzheimer. Yeah. Actually, this condition, when we relate it to the Tibetan medical system, it is very much related with lung disorder, very much related. Because especially when people get age, automatically lung increases, and also the elements, as I mentioned, our body is formed by these 5 elements. So the 5 elements automatically degenerates. When this degenerates, automatically increases lung. So because of that, this Alzheimer is related with lung disorder. When we medicate according to the lung disorder, some people it's very effective. Really. Bien, bueno, sí, dice justamente eso, que sí, que el Alzheimer, el caso del Alzheimer es un aumento fundamentalmente de la energía lung o la energía de viento, y que con la edad los 5 elementos constitutivos se degeneran. Y esta degeneración de los 5 elementos, de los elementos corporales, de los órganos, producto del proceso y la relación de los 5 elementos, hace que los órganos se vayan degenerando, que llamamos envejecimiento, y esto va produciendo un aumento de la energía lung. En la vejez aumenta esta energía. El tratamiento de ellos es tratar de aliviar esto, ¿no?, de dar un tratamiento para esto. Pero sí tiene que ver. Yeah, also in Western medical system, there are a lot of terms for the different conditions.
So actually, dementia, Alzheimer, all these things are very much related with lung disorders. Because we are practicing our medicine, so through practicing, we know we encounters with this kind of patients, and when we treat them, some patients it's very good. Yeah. Bueno, diagnósticos, nombres que se usan en la medicina occidental, como siempre Alzheimer o demencia, también en la vejez, tienen que ver con este aumento de la energía lung. Y en la práctica, porque en la práctica ellos van viendo que se puede ayudar a las personas y puede haber un mejoramiento con un tratamiento desde la perspectiva de la medicina tibetana. Hola. Sí, quería hacer una pregunta y quizás ayude a algunos de los que están escuchando, porque en términos generales quería preguntar qué hábitos observaba él que tenemos nosotros en nuestra vida en Occidente, que él ve que en general afectan a nuestra salud. Me refiero a hábitos psicológicos, por ejemplo, si él observa algo que pueda mencionar, que él viéndolo desde otra cosmovisión nos puede, digamos, orientar en ese sentido, o por ejemplo cosas más sencillas, por ejemplo que tomemos mucho café, o otro ejemplo pongo, ellos suelen recomendar tomar agua caliente en lugar de bebidas frías, ¿no? Esto como para poder, si se puede dar alguna idea en general de hábitos negativos o sugerencias de hábitos positivos para incorporar. According to the lifestyle that we have, Florencia is asking if you can suggest different habits or mention habits that affect the diseases we have in the Western world. For instance, she said drinking coffee, or maybe a lot of cold drinks, for instance. What things you identify, she's saying, as in general, as causes of diseases in the Western world, and what kind of advices could you give, like simple advices, things we could improve or avoid? For example, you mentioned maybe drinking coffee, or maybe to improve, drink warm or hot water, things like that. What advices, things to do and things to avoid, simple things. If you can advise some some of this, like some guidelines, general guidelines. Yeah, good. So regarding the dietary and lifestyle in the Western world, actually Western world is so what should I say, so extroverted, so fast. They are living in a very rushing, and the concept of them, and they all have this concept, time is money, really. But if you think very carefully, really, time is not money. Yeah, money is necessary, but really, I'm speaking from my heart, time is not money. Time is your life. Really, I really telling you from the very bottom of my heart. If you think about it, so far you think about it, is it your time is money or life? Life. Really? So for that, life is, what is the purpose of life? Life purpose is main thing is happiness, right? So really, did you get this ultimate kind of happiness by rushing for the money? That is the one, really. So mentality should be changed, I think, in the Western world. Bueno, él observa al mundo occidental en una aceleración permanente. Está acelerado el hombre y el ser humano occidental, el hombre y la mujer occidental. Y el hombre occidental considera, y la mujer occidental, que el tiempo es dinero, pero dice, el tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Y nos pregunta a todos, ¿qué consideramos nosotros? ¿Que el tiempo es vida? ¿El tiempo es dinero? Y el tiempo es vida. You said time is life, right? Yes, Mainly. yes. Yeah. Y así es como uno puede lograr un estado de felicidad, no con la idea del tiempo como dinero, ¿no? O acelerado todo el tiempo. Another thing is, dietary, I noticed that most of the Westerners, they skip this breakfast.
they take. You all say that I cannot start the day without coffee. So actually, that's not good. Actually, because Western world is, you are in a very fast world. You know that also there are too much kind of a stress, and along with that, you are taking coffee. Coffee actually triggers lung energy. Really, you all feel like, coffee is very good. It activates my brain, and that's why for money I can work for extra hours. You feel like that, but it's not like that. So, and that is one thing. Another thing is junk food. Junk food, because you see, here I don't see much, but there are a lot of obesities, right? May I say? These are because of this fast food, junk food, and then this Coke and whatever. It seems like you don't care about your own this food and everything. Only care about the job, right? So these things should be changed, I think. Bueno. Really. Yes. Yeah, please. Por ejemplo, uno empieza el día ya acelerado y pensando que es positivo, y lo primero que hay un dicho norteamericano, ¿no? El café del día, ¿no? Los norteamericanos tienen mucho este dicho, que acá también se toma café, y esto lo que hace al tomar café, apenas uno se despierta, que no desayuna, es aumentar esta energía de viento, aumentar la energía de lung. Así que esto trae todo un trastorno, ¿no es cierto? Esto, ¿y qué más será? Y todo lo que es la comida chatarra también, ¿no? Toda la comida chatarra y los problemas de obesidad que hay también, que tienen que ver con esto, con la forma de vida que nosotros llevamos, ¿no? One thing que acá no se ve tanta la obesidad. Yeah, sorry. One thing is like, taking too much kind of raw, like salad. Actually, you all think that, salad is very good. There's minerals, vitamins, it contains too much things. But you should know about your digestive system. We are talking about in Tibetan medical system, we very much focus on this digestive heat. That's what you don't have, this digestive heat up to the liver, but still you are taking this raw without cooking. This is not good because yes, for salad they contain some kind of wonderful kind of minerals and all these things. But if you have the condition of the digestive heat, then it will not mature. It will not digest well. That's why obesity, these things comes. Okay. Bueno, el ejemplo de los alimentos no cocinados, las ensaladas o alimentos que no se cocinan, crudos, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, un mal funcionamiento de la energía de fuego, no va a funcionar la digestión, y entonces cuando comemos todos esos alimentos crudos, ¿no? Que pensamos que nos dan mucha energía, es todo lo contrario. Empeoran todo lo que es la digestión, en cuanto, por ejemplo, todos los alimentos crudos que comemos. So in Tibetan medical system, we got first medicine in our medical system is there's none other than hot water. En la medicina tibetana tenemos una medicina rápida, que es nada más que el agua caliente, fundamentalmente. So first disease is indigestion. La primera enfermedad es indigestión. So actually hot water has it has a very different kind of potency to prevent this cold and cough, to boost your immune system, for the digestion. El agua caliente tiene varios beneficios: aumentar el sistema inmune, el frío, mejorar la digestión. So it's really good if you take hot water in the morning. How should it be prepared? Just hot water? No, kind of. If you have 2 cups of hot water, if you are boil it. It should be boiled very well. Mineral water boiled. Yeah, mineral water you can boil. Yeah. Okay. El proceso para tomar el agua caliente, le pregunté porque parece una obviedad, pero tiene que hervir el agua. Tiene que hervir y ahí tomar el agua caliente, agua hervida, mineral preferentemente, ¿no? No, agua hirviendo. ¿Cómo? No tomen agua hirviendo, se pueden quemar la lengua. Sí. Desorden de la lengua. Don't take boiling water, she said. Then another thing, really,
I have noticed, in also I got that opportunity to visit the USA, and then now it's very good. I appreciate a lot this Aztlan association, really, because as a human being, we should look inside inner values. If you study about your inner values as a human beings, I think it will calms you too much. It really. Él aprecia mucho, él estuvo también en Estados Unidos y él aprecia mucho la escuela Astlan porque trabaja sobre los valores internos, y si ustedes trabajan sobre los valores internos es lo más importante como seres humanos, que es lo que hacemos acá. Por eso dice que aprecia mucho la escuela en este sentido. Because we both coming from our apartment to here, and sometimes I get suffocate. Because on the way we see a lot of people, but we want to speak them. Even we want to stay in the coffee cafeteria and just want to talk like that. Interact. But interact like that. But they don't do. Even we are in doubt to speak them. If we speak them, what they thought, what they will think, we feel like that. This is because I think it's a lack of this inner studies. As a human, actually, right now, even I cannot speak well, but I'm speaking to all of you. Like we met even in the previous life, or recently we met, like something like that. I'm speaking because in my heart, I'm thinking like I'm speaking to a person, a human being, same as me. So I didn't get like a nervousness and something like something that. Bien, muy bueno. Bueno, él dice que él está acá cerca, ¿no?, de la escuela, y en el ida y venida acá de la escuela todos los días quieren ellos interactuar con la gente, pero ve que la gente no está dispuesta a interactuar. ¿No es cierto? ¿Cómo están los seres humanos ahora? Por lo que explicaba antes. Y dice que bueno, que él viene acá y sí, se puede relacionar internamente porque hay este desarrollo interior. Y él además, cuando él habla con el otro, habla de un humano a otro humano. You put emphasis the other day that you don't talk like a Tibetan, you're a human being. Then you're a Tibetan, right? You're first a human. Dalai Lama said the same. Dijo el Dalai Lama lo mismo. Primero es humano y después tibetano, ¿no? Yes. So regarding this, to develop your inner values, it is really very good to go through this some books of His Holiness, like Beyond Religion, New Millennium, and what's the other? New Religion, what else? Beyond Religion. For the New Millennium. It's the New Beginning. Sí. Ethics for the New Beginnings, yes, I'm sorry. This really, if you go through Beyond Religion, there's one thing, like one subject you will see, like action and actor. It's very helpful for me. So you may also, because it says if somebody has act wrong things, wrong action, then wrong action is wrong action. Yes, wrong action, that is negative, but that wrong action doesn't mean that actor is 100% wrong, 100% negative. So this is something to think, right? Bueno, en relación a esto recomienda dos libros del Dalai Lama. Uno es Más allá de la religión y la otra es Ética para un nuevo comienzo. Y ahí en ese libro, en Más allá de las religiones, él habla de la acción y el actor. Y dice que la acción de una persona, una acción negativa llevada a cabo por una persona, no define a esa persona, no la determina como mala. Eso es una acción. Que la acción no define completamente al actor, sino un aspecto, ¿no? Entonces dice que la persona, lo que hacemos nosotros es que asociamos la acción y el actor como una sola unidad, y no es así. Yeah, actually this Beyond Religion is not a very kind of old books, but it is a recent book. So the title itself is Beyond Religion, means we are not only talking about the religions, but as a human beings. If you go through this book, then you will see as a human being, what are the qualities, that destructive and constructive emotions, how to counterpart. These things are
very helpful for you in your life. Bueno, en este libro, más allá de las religiones del Dalai Lama, justamente él habla como ser humano, habla al ser humano y las acciones constructivas y destructivas de los seres humanos, y también cómo desarrollar antídotos a las acciones destructivas o a las emociones aflictivas, como lo llaman también. De eso se trata, y va más allá de la religión, y no es un libro antiguo, es un libro actual. So there's also, we are not talking about there are also persons who don't believe in religions, but when we talk about the spirituality, there are a lot of things to learn. Hay personas que no creen en las religiones, pero cuando hablamos de espiritualidad hay muchas cosas que aprender. Yeah, then if you have some conditions, then I think it's very important to know about this Tibetan medicine. Really, when you of course you can approach to the medical systems, right? Medical systems for the conditions, but even there are some conditions which are not benefit with these Western medicines. So you should have some options, right? So if you know these systems like Tibetan medicine, then you can refer it, because there are a lot of kind of mystery things like testimony. There are a lot of testimonies, you know. They said they are not affected by Western medicine, but who are cured and benefit by Tibetan medicines. So this is for your beneficiary. That's why we are here to give some talks for yourself, really. While talking this information to you, we are getting nothing, because we already know about it. Right? La intención de transmitir, voy a empezar por el final para concatenar toda la idea, ¿no? La intención de transmitir la medicina tibetana no tiene ninguna intención egoísta, sino que las personas tengan otra alternativa a aquellas condiciones que la medicina occidental no conoce o no alcanza a cubrir. Y uno puede buscar otra alternativa, y el trabajo de ellos es dar a conocer esta medicina. I have a question. Yes. Tengo una pregunta. Yeah. It's a matter because bueno, la ciencia, pregunta en español, en English, right? La ciencia en Occidente es lo que nosotros conocemos como ciencia. En Occidente es relativamente bastante joven, tiene 2 siglos aproximadamente, desde el iluminismo o el racionalismo, ¿no? 2 siglos y medio. Es un factor importante también la antigüedad que tiene, porque hoy usted mencionaba que tiene 2500 años por lo menos de antigüedad. My question is the following. The Western medicine or science in general is quite new, because from Illuminism or rationalism, right, it's about 2.5 centuries old. And you mentioned before that your medicine is 2,500 years old. Is that because today I was thinking, as I saw you treating and I saw you talking and doing some things, that if it has to do with that, there's also a matter of how old something is, and that brings more wisdom, more experience, or do you think it has a relationship? Because it's much older, your medicine and that is 2,500 years old. Yes, actually, this is the kind of historically we have this kind of numbers, but right from the beginning of this Tibetans' life in Tibet, we have this medication. Before that? Yeah, actually, right from the beginning of Tibetans. Yeah, it's older than 2,500 years. Yeah, but later it is in the form of text. Of books like and that. text. Yeah, later, but because when you get illness, like when you have like a cut, then in the ancient times we use this butter, and it cures. Like these kind of medications are there, slowly developed in a very profound way. Okay. Bien, está muy bueno, porque me dice que en realidad tiene más de 2500 la medicina tibetana, que los tibetanos estaban antes de lo que se conoce, entonces es más antigua, que 2500 años cuando él dijo son los textos escritos, pero es mucho más antigua y fue desarrollándose muy profundamente la medicina. Por ejemplo, you said a cut, right? You put butter. Uno se corta, por ejemplo, y ellos usaban manteca, pero
es muy profundo el uso que ellos tienen de esto. Esto está profundizado, no es que es algo así nomás. You mean that it's profound? O sea, usted quiere decir que tiene una ciencia. You mean that it's profound, like the application of butter, el aplicar manteca en la pierna is profound because you have a science beyond it. That's what you mean? Yeah. Actually, science, Tibetan medicine itself is a science, but it's not like modern science. Okay. Because we are using this intellectual and everything for that. Because we have formulated these medicines. How to we are using the mind to formulate these medicines. Bien. Oh, the non-machines. That's what you mean, this distinction. Yeah. Bueno, porque ellos están utilizando, dice, sí, es eso, dice, que profundiza porque la medicina tibetana surge desde la mente. Surge desde la mente. Entonces, desde ahí se hace todo lo que es el diagnóstico. So one good thing that if somebody asks me like what is the uniqueness of Tibetan medicine, then I would say, if you approach to Tibetan medical doctors, he will not only see your symptoms, he will try to see the root cause. What is the root cause? For that, we are giving the medicines mainly to balance these three energies, because we know this root cause is the disturbance of these three energies which disturbs the 5 elements. So to balance these things, and also we take time with patients. Really, we not only prescribe the medicines. If you feel like headaches, only giving the medicines for headache, not like that. We spend time with them, and then for some conditions, there are a lot of kind of problems with the family conditions, something like that. The background was too much. So for that, it's very much related with the mind and the lung disorders. So for that, we spend time with the patients, and then we also share our own life experience, and according to her mental disposition, we try to do something like that. So this is very effective. For example, in Taiwan, I did the treatment for the first COVID patient of the district. So later I got call from him, and he said that medicine, of course, it benefits him, but through telephony, we had discussion during that time, because he got the COVID, and then during that time itself is very, mentally it is very kind of hard situation at that time. So I said, you will get cured, no problem. At that time people also say, oh, you got COVID-19, something like that. Something that looks a very strange way. For that I shared my feelings, and later he came and said that these words benefited a lot for him. So we try to do like that. Bien, bueno, 3 cosas mencionó. Una, que ellos en la medicina tibetana van a la raíz de la enfermedad, no al síntoma. O sea, van a curar de raíz la enfermedad. Por otro lado, eso es muy importante, ir a la raíz, a la causa primordial, principal de una enfermedad y curarla de raíz, no sintomáticamente solamente. Lo segundo es el tiempo que se toman con el paciente. O sea, se toman un tiempo con el paciente. Esto es fundamental. No solamente le dan, como decía recién, una medicina y listo, sino que van a las causas más profundas. You said you take time with the patients. Y lo tercero que contó es una experiencia personal. Él es médico. I tell them someone because they don't know. Should I tell them there's the northeast of India? Yeah, you can. Okay. Él vive en Taiwán, que es el noreste de la India, y bueno, él hace ahí toda su experiencia clínica en parte o en varios lugares, y trató personas con esto del COVID, que la gente estaba con mucho miedo y demás. Alternativamente acompañó con los tratamientos que daban en Occidente con la medicina de ellos, y tuvieron resultados muy buenos para aliviar síntomas y ayudar a personas también a que desarrollen su curación. Así que también eso a él le confirmó lo extraordinario de la medicina tibetana también. Okay. Bueno, en relación a esto, ¿no? Justamente hablaba de que las causas, la causa principal de las enfermedades es la ignorancia. Y
cuando hablamos de enfermedades, para ustedes, como nosotros estudiamos en la escuela, gracias a León, la mente y el cuerpo son una unidad. Entonces pensamos en enfermedades psicológicas, en enfermedades físicas, que son dos caras de una moneda, y la cura es lo contrario de la ignorancia, ¿no? Que es buscar el conocimiento. Entonces, me parece muy importante esta colaboración y este acercamiento de León con el Instituto Men Tsee Khang, porque justamente la finalidad es la misma, ¿no? O sea, superar nuestra ignorancia, no nos conocemos a nosotros mismos, que es lo que necesitamos para ayudarnos a nosotros mismos psicológicamente y físicamente, porque es el vehículo, y también para esto compartirlo con otros, ¿no? Así que, bueno, no es una pregunta, sino hacer ese comentario. She's not a question, she's a comment that it's very important, the relationship between the mind and the body, and that there is ignorance, the main causes of diseases, as you mentioned before. And this relationship that we establish as Leon, our teacher and master, teaches us the importance of the mind and how a healthy mind or a balanced mind, right, affects the body. And that's why our relationship with the Men Tsee Khang for us is very important. This establishment is relationship because it's the same idea. Yes. That's more a comment that she wanted to make. Thank you. It's very important, and what we trying to do here. Yeah, actually, I also see that, in the Western world, every materialistically it's developed, totally developed now. Now it's enough. Now you should take some time to develop your inner values, really. Inner values, I think like that. Él piensa que es muy importante en el mundo occidental, porque ya el desarrollo exterior ya está, ya se ha hecho, que es lo tecnológico, right? Todo eso está. Pero ahora es muy importante poner énfasis en el desarrollo interior, en la evolución interior, es lo que él está diciendo. Bueno, yo quería agregar algo por cortito, para aclarar algo en relación con lo que él explicó, con lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, en la diapositiva que puso él dice, el problema es la ignorancia. Y cuando ignoramos el problema, ignoramos todo, entonces se producen enfermedades o se producen cualquier clase de conflicto. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos del ser y el saber? Es decir, la forma de ser de nosotros al actuar en el mundo físico de todos los días, qué comemos, qué bebemos, qué tipo de trabajo tenemos, qué relaciones tenemos, cómo nos relacionamos con los demás, si amamos o odiamos, o sea, todos los roles que hacemos al mundo externo, que es la forma de ser. Él está hablando de, bueno, como tenemos poco conocimiento en esta época, debido a muchas razones, muy metafísicas que estudiamos acerca de la ignorancia y del karma. ¿Qué saber tenemos nosotros verdadero para solucionar todos estos conflictos de la forma de ser? Entonces, la forma de ser errónea produce todo lo que él habla como medicina, pero la medicina para ellos no es solo el médico occidental que viene y te da un medicamento, sino es toda la forma de ser de uno, todo lo que hacemos todos los días, que no solo lo que comemos y bebemos y que respiramos, sino las relaciones humanas, el trabajo, el ambiente, las impresiones y cómo las solucionamos. Y al no tener ese conocimiento correcto, cometemos errores y ahí empiezan, las enfermedades aumentan. Entonces, como decía ellos en la cadena nirana, con la solución de eliminar el conocimiento, el saber, se soluciona el mal karma. Eso quiso decir que la ignorancia hay que eliminarla con un conocimiento para que las acciones del mundo que vivimos nosotros no produzcan malos resultados físicos, psicológicos y mentales. Leon just said, to sum up, and
he says, as you mentioned before, ignorance is the main causes of all illnesses, and it's what we teach in our school. He teaches in our school is a relationship of a way of life and our being, and those are intimately related. The way of life affecting our being. So our life, what is our life? And he's explaining and detailing all that what life is. Our life is what we think, is what we feel, is what we live, is what we eat, is the different roles that we have in life, father, mother, etc., the different roles that we play in life. All that is a way of living. And because the knowledge, because it's a relationship between being and knowledge, since the knowledge we have is very few, meaning when he uses the word knowledge, he means as wisdom, real knowledge, not intellectual knowledge. We have all these errors of behavior, of conduct, and that makes our body ill, and that's the causes of all diseases, as you said. He says your medicine does not see the causes of disease. It's just one thing, is the wholeness of what we are, the causes of being ill or being unhealthy. So that's what he's explaining. And that is what you find in the Nidana chain of interdependence, that the main cause in all problems is ignorance, and from ignorance that generates karma, negative, right? Yes. And if you have knowledge, wisdom, and you change your being, this relationship, and the way you live, well, that's, you can be healthy. Can I participate? Yes, please. Okay. The astrologer, es el astrólogo, no? Nawanderje. Yeah, thank you. Actually, I'm not doctor, but I have a little bit a sense of how to control the mind, because as a Buddhist, we have a little bit, not too high, but since the follower of His Holiness, we know a little bit how to control the mind. So, you want to translate on? Yes. Que dice que él no es doctor, ¿no es cierto? Pero él algo sabe acerca de cómo controlar la mente. Él es budista, y como seguidor de su santidad Dalai Lama, él aprende, ¿no?, cómo es el control de la mente. So, my perspective or thinking about the healthy body is nothing but what you eat, what you have in your kitchen, and also along with the peaceful mind. Because just an example, there is a two person who is suffering a same disease called just a chronic disease, or we can say cancer. Just an example, two people causing a same disease, a cancer, but one people have a good ideology of mental, how to control mental. He do not care about the disease, rather than he is controlling his mind. But one person is very much worried about that disease that he is suffering. So it's definitely sure that the person who is thinking too much with his disease will be die first because of the mental control. So what I want to say is, in the healthy body is nothing but what you eat, what you have in your kitchen, and along with the peaceful mind. So the mind is very important in any field, what you are thinking and all this. Muy bien. Bueno, él dice que la salud tiene que ver con lo que tenemos en la cocina, o sea, lo que comemos, y una mente en paz. Y da un ejemplo en relación a esto a dos personas con cáncer. Que hay una persona que tiene cáncer que tiene control sobre su mente, y hay otra persona, ¿no?, que se conoce a sí misma, y hay otra persona que tiene el cáncer y lo enfoca totalmente negativa. El otro, que tiene un dominio de la mente, va a poder ir trabajando sobre el cáncer, y seguramente el otro, que no tiene un dominio de su mente, va a enfermarse más. El cáncer va a empeorar. Así que la cuestión de la mente, de la paz mental, y además lo que tenemos en la cocina, o sea, lo que comemos, es fundamental. Esa unión de ambos dos. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Ahora, la próxima reunión, anunciarlo. Sí. Sí, el jueves.
El próximo seminario es el próximo jueves, que es 2 de junio a las 18 horas, que vamos a seguir con un seminario de astrología, que lo va a dar Nahuan, ¿no? Yes. ¿Es okay? El próximo jueves. Next Thursday. Next Thursday we have the seminar of astrology will be given by the Astro practitioner, as I like to be called, Nahuan Dorje, who just spoke. Y Que recién habló. Luego seguimos la semana siguiente, el jueves 9 y el viernes 10, que es el último día. Intermitentemente con medicina y astrología. Sí. Then we continue on the third week. Bueno, le agradecemos la presencia y que pongan en práctica todo lo que ellos enseñan, que es de primera calidad, que no hay en Occidente. Gracias. Gracias. And to put in practice all that you teach, which is of first quality, which you don't have in the Western world. Thank you. Yeah, by the way, I just want to conclude with the one beautiful. A ver, un momento, because they don't hear in the back. Yeah, so we are the follower of His Holiness. So we consider to practice the His Holiness, whatever he says. So I think for you students, Sir Leo is very important for practice whatever he says in your life, because to have we believe, I don't know, but to have His Holiness more long life, it's depend on how Tibetan people they practice or not. So to have a long life of Sir Leo, it is very important that you have to practice what Sir Leo has teach in your daily life. So I hope. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Él acaba de decir que ellos son seguidores del Dalai Lama. Sí. Y todo lo que dice el Dalai Lama, ellos lo hacen, lo cumplen. Y asimismo, todos nosotros estamos en la misma situación con León. Así que es muy importante que León viva más, porque él decía que de igual modo del Dalai Lama todos dependen de que pueda vivir más, y nosotros también de las enseñanzas del maestro y practicar sus enseñanzas.